¿Se acuerda también él de poner al Señor? Yo sé que él se acuerda Sí. del Señor, amén, que pueda encontrar una iglesia también donde poder congregarse. El tema de esta mañana es di la palabra. Di la palabra. Eso está en la Biblia. Menos el pastor Jorge, los demás pueden responderme. ¿En qué lugar de la Biblia está esa frase? Ahora está el pastor Jorge. Menos mal que no tengo que responder. Pero está aquí, ¿no? Jorge. Jorge, ¿no está aquí? Que si yo estoy aquí. Sí, está comiendo una Yo le acabo de decir que yo estoy diciendo que responda todo menos el pastor Jorge, pues seguro que el pastor Jorge, digo yo que igual el pastor Jorge está. Menos mal. Eso era lo que yo le estaba diciendo. Menos mal que no lo puse. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia está ese texto? Di la palabra. Ok. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas capítulo 7. El Evangelio de Lucas capítulo 7. Ah, ok. Lucas 7. ¿7 igual? ¿Cuántos saben que la palabra de Jesús tiene poder? Amén. Vivimos en un tiempo un poquito extraño con respecto a algunas cosas que a veces uno se escucha, ¿no? Es verdad que nuestra boca también tiene poder, lo que sale de nuestros labios. Ahí no podemos hacer tanto daño con nuestras palabras, ¿no? A veces dicen que incluso las palabras son más duras que los palos y quedan más tiempo. Palabras que escuchamos de gente que amamos pueden hacer mucho daño a nuestra vida y marcarnos. ¿Sí? Hemos conocido, ¿verdad? Yo he conocido personas hombres ya grandes, escúchame, hombres grandes, que cuando necesitan de un momento de consejería, reconocen, ¿no? Es que mi padre me decía así, mi madre me decía así, y quedaron marcados, mire, como si fuera plastilina, como cuando usted coge, ¿sabe lo que es plastilina? ¿No? Como barro, y usted aprieta y queda marcado. Tan importante lo que nosotros decimos con nuestros labios, en el sentido de cómo podemos dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Hijos, familias, compañeros de trabajo, mismos los hermanos en la fe. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero jamás y nunca nuestra palabra va a estar a la altura de la palabra de Jesús. No. Jamás y nunca. Nosotros no podemos decir que nosotros tenemos la misma autoridad que tiene Jesús, porque nosotros somos Dios. Amén. Recordemos que lo que nosotros podemos decirle siempre, Señor, me gustaría esto, más hágase conforme a tu voluntad, porque tú tienes la última palabra en mi vida, la última palabra en mi sanidad, la última palabra en mi trabajo, en mi situación financiera. En Lucas capítulo 7, verso 1 dice que después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Jesús había estado predicando fuertemente a la gente y Capernaum era un pueblito, ¿verdad? Y todavía existe, ¿no? Cerca del mar de Galilea. Para Jesús Capernaum era como el lugar de centro estratégico, ¿sí? Era el lugar donde él iba a descansar, era el lugar donde él pues, se reunía con los apóstoles, planificaba las estrategias. Capernaum era un sitio muy usado, ¿verdad? Muy recurrido por Jesús. Allí fue donde prácticamente llamó a todos sus discípulos cerca del mar de Galilea. Recordemos que muchos de ellos eran pescadores. Entonces a Jesús le gustaba mucho Capernaum. Yo estuve hace varios años en Israel y estuve ahí mismo en Capernaum. Y bueno, han cogido aquel lugar, han puesto una iglesia encima de donde se supone que era la casa de Pedro, ¿verdad? Han colocado una iglesia católica allí, pero bueno. Han hecho mucho negocio de lo que se le conoce, ¿verdad? Como Tierra Santa. Pero fue muy interesante ver cómo ellos construían sus casas allí cerca de este pequeño pueblo que era un pueblo pues pesquero. Dice que Jesús había terminado, escuche bien esto, lea bien, cuando Jesús, después que hubo terminado todas sus palabras, porque Jesús habla y tiene un momento también que termina. Dios habla y hay un momento en que se calla. Amén. Y espera que sus palabras pues lleven el efecto, ¿verdad?, para el cual fue enviado. Y él entró en Capernaum. Pero en el versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Encontramos en esta historia, aleluya, un hombre centurión que era un oficial
del ejército romano, el cual por ser centurión eso significa que tenía bajo su autoridad a 100 hombres. Amén. Eso es lo que significa centurión, que tiene bajo autoridad a 100 hombres. Pero lo curioso de esto es que la palabra de Dios dice que ese centurión tenía un siervo y este quería mucho. Algo sorprendente, porque realmente los romanos no solían tener mucho afecto a los siervos. Es más, los siervos no eran considerados como iguales. Amén. No eran considerados como iguales. Realmente ellos, los centuriones, los romanos, tenían tanto poder y autoridad sobre sus siervos que si querían le podían quitar la vida. Es más, si algún siervo se enfermaba y había alguna imposibilidad de que sanara, sacrifícalo. O sea, como un perro, ¿no? Dice, no hay forma de sanarlo, no me voy a gastar dinero en él. O sea, hasta ese punto era. Hoy en día, tristemente eso acontece en algunas culturas, todavía, cada vez menos, gracias a Dios, pero hace 2000 años eso era algo totalmente normal. En el pueblo de Israel también habían siervos, pero Dios cuidaba también de sus siervos. Amén. Dios cuidaba de esos siervos. Había leyes en el Antiguo Testamento que hablaban de que uno tenía que cuidar y proteger a los siervos y no tratarlos, ¿verdad? Dice, porque siervo fuiste tú también en Egipto. ¿Recuerdan ese texto? Porque fuiste siervo, porque fuiste extranjero. Entonces, Dios cambia un poquito la ideología, la forma de pensar de su pueblo con respecto a esto, pero nada que ver para los romanos. Y más romanos que no estaban viviendo en Roma, romanos que trabajaban, vamos a decir, fuera y en lugares tan difíciles como era Judea. Judea era un lugar bastante complicado para los romanos, porque era un pueblo que constantemente se levantaba en contra del pueblo romano. Era difícil. El pueblo judío para los romanos era una piedra en el zapato. Era una piedra en el zapato. Durante mucho tiempo los romanos estuvieron allí. Era una piedra en el zapato y ellos cada cierto tiempo cambiaban el gobernador, cambiaban al que estuviera ahí al frente de Judea, porque era algo difícil de tratar con los judíos. Un pueblo que por ser, por favor quiten el sonido al móvil, por ser como era un pueblo que no consideraba el estar bajo el dominio de ningún imperio, sea cual sea. Amén. Y usted puede buscar ahí la historia de después de Jesús, o antes de Jesús, la guerra de los macabeos también, y cómo fue que después, ¿recuerdan cuando Jesús habló de que no quedará piedra sobre piedra de este templo? Pues eso fue otra revuelta que hubo de los judíos, y los romanos dijeron, nos cansamos, aquí vamos a destruir. En el año 70 llegaron con su ejército y prácticamente destruyeron el templo, y ahí fue la gran dispersión de los judíos, ¿verdad? Bueno, pero este centurión era un hombre diferente. Este centurión dice que amaba mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Así que encontramos aquí un elemento, ¿verdad?, diferenciante, que te hace la diferencia en este hombre romano, porque no era normal encontrar un romano así. Esto también nos da también a entender un poquito las cosas. Debemos de tener cuidado de los prejuicios y de los estereotipos. ¿Recuerdan? ¿Saben? No, estereotipos es decir que los canarios son todos, porque encontraste un canario ahí en Suiza que era así, todos los canarios son así, los bolivianos son todos así, ¿no? Generalizar, ¿no? Los brasileños son todos así, los suizos son todos así. Cuidado con esos estereotipos, ¿verdad? Porque muy probablemente nos estemos equivocando. Sí. El estereotipo normal que uno podía pensar del romano es que eran personas que no tenían escrúpulos, no tenían sentimientos, pero aquí encontramos una diferencia. Tenga cuidado de usar estereotipos. Como hijos de Dios nosotros no podemos usar ese estereotipo, porque el Señor, ¿verdad?, conoce el corazón de las personas. Y usted tiene también la experiencia de conocer a una compañera de trabajo o un vecino que usted lo ve y dice, ay, mira, esta persona es orgullosa, y de repente un día usted trata con esa persona y se puede hablar con franqueza, fulanito, ¿sí? Pues sabes que yo pensaba que usted era una orgullosa. Y la otra persona, sí, yo. Sí, pero él me he dado cuenta que no. Y la otra persona dice, pues yo pensaba que usted era así, sí. ¿Por qué? Porque no tratamos, ¿vio? Entonces, guardémonos de eso, porque esa es una forma de juzgar también a las personas que a Dios no le agrada. Amén. Entonces aquí encontramos algo bastante diferente. Dice que en el versículo 3,
que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. ¿Qué era lo que este hombre, que nunca aparece el nombre de él, ¿verdad? Pero qué era lo que había escuchado este centurión de Jesús? Pues era lo suficiente información como para que él creyera que Jesús tiene poder para sanar. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Oiga, suficiente información. Jesús tiene poder para sanar. He escuchado hablar. Probablemente nunca había escuchado a Jesús directamente, pero había escuchado de Jesús. Sí. Qué importantes son tus palabras. Qué importante que usted comparta también su fe. Escuchaba anoche a un señor que decía: yo no me canso, como a veces veo, decía este hombre, en una red social precisamente, decía, yo no me canso como otros creyentes que yo veo que constantemente están poniendo versículos de la Biblia en las redes sociales. Él decía, yo respeto que los creyentes expongan su fe, dice, pero yo prefiero que la gente vea mi fe en cómo yo soy, en cómo yo me comporto, en cómo yo me relaciono. Porque cuando ellos ven que a pesar de que yo tengo un problema, yo confío, yo muestro confianza y fe, a pesar de tener una enfermedad, yo muestro paz y tranquilidad y calma, entonces la gente va a preguntar, ¿qué es lo que tú tienes? Porque yo en tu lugar estaría loco, estaría haciendo esto, pero ¿qué hay en ti? Y entonces eso me da parte a mí para mostrar mi fe por mis obras, por cómo yo soy. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Que es bueno hablar de Jesús, pero es mejor todavía mostrar a Jesús. Es bueno hablar de Jesús, sí es bueno hablar de Jesús, pero ¿sabes qué? Mucha gente habla de Jesús hoy en día. Mucha gente, y más en las redes sociales, y a veces hasta se mandan mensajes que yo digo, Dios mío, ¿para qué? O sea, hay cosas en la Biblia que yo pienso que uno tiene que reservar. Sinceramente, y esta es mi opinión muy, muy personal, la Biblia es para la iglesia. La Biblia no es para el mundo. Es como si yo le diera un manual de conducción a alguien que no tiene interés jamás en la vida en conducir. Y yo le digo, toma, léete esto para que sepa cómo se tiene que conducir. Y la persona dice, pero si yo nunca voy a conducir un coche. A mí me gusta ir en tren, me gusta ir en autobús. Entonces para mí la Biblia es para los que amamos al Señor. Si yo cojo la Biblia y se la enseño a alguien que no tiene absoluto interés en Jesús, él va a coger la Biblia para buscar el fallo. Él va a coger la Biblia, ¿sabe para qué? Para ver tus fallos. Ah, tú dices que tú eres cristiano, espérate un momento, aquí dice que no mentirás, y tú dijiste una mentira el otro día, ¿sí o no? La van a coger para buscar tus fallos. La Biblia es para nosotros realmente, para la iglesia. Es como el Antiguo Testamento, las leyes que Dios dio a Moisés. ¿A quién se los dio? A las tribus que vivían por allí, los cananeos y todo eso, los feruseos, los jebuseos. ¿A qué le dio Dios la ley de Moisés? ¿A quién se la dio? Para el pueblo. No se lo dio a los jebuseos o a los cananeos. Los judíos no iban después por la tierra de Canaán hablando con todos los jebuseos, los cananeos. La ley dice así, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar. No, era para ellos. Si alguien se convertía al judaísmo, entonces sí tenía que practicar la ley. Pero si no, no. ¿Se da cuenta? Debemos de ser sabios. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que decirle a la gente que no tiene todavía a Dios en su corazón? Que solo hay un camino para llegar al cielo. Se llama Jesús. Que en algún momento todos nos vamos a tener que presentar delante del Dios que nos creó. Y vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. Lo creas o no lo creas, eso va a suceder. Pero que hay una salvación en Cristo Jesús si tú crees. Cuando la persona cree, recibe a Jesús como Señor y Salvador, entrega su vida a Jesús, entonces el mismo Espíritu Santo, prácticamente usted no tiene que hacer nada, el mismo Espíritu Santo lo va a llevar a la verdad, porque Él te guía a la verdad, te lleva a la palabra. Entonces cuando la persona comienza a caminar en los caminos del Señor, se le da un discipulado, se le dice, mira, esta es la palabra de Dios, esto es lo que dice la palabra del Señor. Hasta ese entonces no. A veces yo veo debates dentro de las redes sociales, si hay que diezmar, no hay que diezmar, con personas que ni siquiera son cristianos. ¿Cómo tú vas a debatir con algo que tiene que ver con nosotros? Es como si yo hablara con los de Bolivia
de leyes de la Constitución española. ¿A qué le importa o sea, porque vivo en España, ¿a qué le importa a los bolivianos la Constitución española? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Están comprendiendo? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque note que el centurión, aleluya, este centurión, este hombre, había oído hablar de Jesús y envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a que sanase a su siervo. El centurión tenía bien claro que él no podía acercarse a un judío y solicitar simplemente eso. Aunque él, siendo romano y siendo un pueblo dominador en aquella tierra, él podía obligar a que Jesús llegara, y si no, que le cortaran la cabeza. Sin embargo, este hombre tenía un conocimiento de Jesús, que no era solamente, aleluya, que Jesús sanara, sino que era alguien con autoridad y poder. Y por eso él no se atreve. Este hombre tenía mucha sabiduría y mucha humildad. Este hombre no se atreve a ir directamente con donde Jesús, sino que le envía, dice, unos ancianos, o sea, líderes judíos, no para que le ordenasen a Jesús que llegara, que también esos líderes judíos podían, porque para eso son líderes, sino para que rogasen a Jesús que viniera. La actitud de este centurión, hermano, de verdad que nos tiene que llamar la atención y aprender a que debemos ser humildes, aunque seamos hijos e hijas de Dios y tengamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Hermanos, nosotros necesitamos de ser humildes y reconocer que hay una autoridad, amén, en el cielo, y que Dios también ha dado y delegado autoridad en la tierra, amén, que Dios ha delegado autoridad en la tierra. Ahí podría hablar sobre la autoridad que el Señor ha dado al ministerio pastoral, por ejemplo, pero yo, como soy el pastor y soy el que está predicando, tampoco quiero que parezca aquí como, ustedes tienen que hacer. No, pero hay una autoridad delegada, amén. A mí me gusta más llamarlo como la responsabilidad, amén. Es como cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, y entonces dice, yo soy la cabeza, por lo tanto tú tienes que hacer lo que yo diga. No es en ese sentido, porque yo no veo a Jesús tampoco diciéndole a la iglesia, aquí se hace así. No, es una responsabilidad y es una sujeción en amor, porque si Jesús nos pide algo, ¿quién de nosotros va a decirle que no? Porque lo hace de una forma, ¿verdad que sí? Y ahí donde los hombres tenemos que aprender, donde dice, oye, que la Biblia dice que tú te tienes que sujetar a mí, entonces, pero tú no eres Jesús tampoco. Trátame como Jesús me trata y entonces me sujeto. Ámame como Jesús me ama y entonces me sujeto. Amén. Entonces la autoridad que el Señor delega dentro, ¿verdad?, de la iglesia es una autoridad basada en el amor. Si yo como pastor pido alguna cosa y usted obedece, lo hace en el amor de Cristo. Realmente no debe hacerlo porque Él es mi pastor. No, usted debe hacerlo en el amor de Cristo y también debe hacerlo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque si yo le digo, hermana Ofelia, tírese por ese puente y tal, porque yo soy el pastor. O le digo, del próximo mes traiga todo el sueldo aquí a la iglesia, porque yo soy el pastor. Bueno, hay una hermana que dice, digo, yo he escuchado cosas peores en algunas iglesias, sinceramente, pidiéndole incluso a la gente que venda sus posesiones y traigan dinero y vendan sus coches. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos realmente reconocen el ministerio en esta iglesia? ¿Sí? ¿Usted lo reconoce? ¿Sí? A ver las joyas que cada uno aquí trajeron. Vengan a ofrendarlas para honrar al pastor. Hasta ese tipo de perversiones se han escuchado y se escuchan dentro de la iglesia, infelizmente. Pero eso va totalmente en contra de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y nunca jamás hemos predicado eso y nunca jamás lo predicaremos, porque todo tiene que ser en base al amor y a la fe en el Señor. Dice que este hombre rogó a los ancianos que fueran, que rogándole que viniese y sanase a su siervo. En el versículo 4 dice, y ellos vinieron, aleluya, a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que les conceda esto. Versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estos líderes judíos que probablemente, muy probablemente, no eran de los que les gustaba a Jesús. Porque recordemos que Jesús tenía grandes problemas
con el liderazgo de la época aquella, ¿verdad? De esta época, porque había mucha corrupción dentro del liderazgo del judío, había mucha corrupción, y si había corrupción dentro de los religiosos, imagínense en estos que eran unos burócratas que tenían, ¿verdad? Hacían una cosa, siempre el interés era para ellos mismos. Y le pidieron a Jesús que fuera, pero le dice, es digno, aunque él se sentía indigno. Qué bueno es que otros hablen por nosotros, ¿verdad? Qué bonito es que otros puedan dar testimonio de nosotros. Dice, es digno que le concedas esto, dice, porque ama nuestra nación. Otro detalle muy interesante de este centurión, qué pena que no dice el nombre. Bueno, yo creo que el nombre no lo dice porque si hubiese estado vivo cuando se escribió esto, probablemente hubiese tenido bastantes problemas con el Imperio Romano. Porque ama nuestra nación, eso es inconcebible. Porque él tenía que amar sobre todas las cosas a Roma y los demás son pueblos conquistados. Pero dice, ama nuestra nación. Dice, y nos edificó una sinagoga. O sea que este era un hombre que realmente estaba entregado a la tierra y ayudaba al pueblo judío. Miren, el amor es más que palabras, el amor es acción. Amar suena muy bonito, ¿verdad? Yo te amo, usted lo habrá visto en las telenovelas, ¿no? En las películas, cuando a él le dice a ella, pero tú sabes que te amo, y ella le dice, sí, pero has estado con 4 mujeres. Pero a ninguna amo más que a ti. Pero a ninguna amo más que a ti, ¿verdad? Y yo vivo por ti, pero piensa en esto, siempre vuelvo a ti. Mi corazón, no me dejen, dice, incluso algunos llegan a decir, algunos y algunas, llegan a decir, es que sin ti no puedo vivir, me muero, y entonces comienza el chantaje, ¿lo ha visto en las telenovelas, ¿no? En las telenovelas, si me deja, me mato, o sea, te pueden dejar cualquiera de las otras o cualquiera de los otros, pero si te deja esa, ¿por qué? Porque te lava la ropa, porque te hace de comer, porque te aguanta los caprichos, pero te amo. Y la mujer dice, ¿me ama? Sí, mira, te traje un ramo de flores. Y ahí, y después cuando se lo cuenta a las amigas, él es así, pero no es malo en el fondo. Y yo sé, y escucha, el remate de lo que he escuchado yo como pastor. Yo sé que puede cambiar. Y yo sé que va a cambiar. Y algunos me dicen, pastor, ayúdame a orar, porque yo sé que Dios tiene poder para cambiarlo. Y yo le dice, ay, no, yo sé que Dios tiene poder para cambiarlo, pero si la persona no quiere cambiar, Dios no va a obligar a cambiarlo. Y después encuentro con mujeres que llevan 40, 50 años con ese hombre y dice, toda mi vida viví engañada. Pero tú, desde el primer momento que lo supiste, tuviste que debiste haber hecho algo. El amor es más que palabras. El amor son hechos. Amén. Y cuando realmente una persona no te ama, tú lo vas a saber. Y si tú eres hijo o hija de Dios, tú lo vas a saber. Dios te va a doler, porque duele, hermano. Duele cuando Dios te abre los ojos y uno quiere cerrarlo, no quiero verlo. Dios dice, abre los ojos, porque si no más tarde te va a doler todavía más. Pero Dios te va a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios de verdad. Amén. Mi Dios es un Dios de verdad. Mire, yo necesito solamente decirle al Señor, Señor, saca a la luz lo que esté oculto dentro de la iglesia. Mire, hermano, Dios le encanta sacar a la luz lo que está oculto. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es santo. Y a Él le encanta la limpieza. Sí. Le encanta limpiar. ¿Y sabe lo que hace Dios? Lo primero que muestra, ¿cómo estoy yo? Al primero que le muestra es cómo estoy yo. Porque usted piensa que, bueno, usted no sabe cómo soy yo. Dios me muestra. Dios dice, David, tú estás así. Estas cosas hay que cambiarlas. Y después el Señor comienza también a sacar otras cosas que son necesarias. Si amamos a Dios, hermano, si amamos a Dios, se va a ver, se va a mostrar.
Este hombre construyó una sinagoga, edificó una sinagoga y se gastó una plata. Yo no estoy pidiendo a usted que usted construya una iglesia, aleluya, para el Señor. Pero si realmente amamos a Dios, se va a ver, ¿verdad?, en nuestra dedicación. Aleluya. Muy extraño este romano, que tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Este centurión, con este centurión, como decimos en Canarias, rompieron el molde, ¿verdad? Porque la verdad que no encontramos otro. Mira el versículo 6 lo que dice. Jesús fue con ellos. Sí. Jesús fue con ellos. Pero espérate un momento. Jesús le dice a una mujer sirofenicia, cuando él está comiendo, está tranquilo, está allá, y viene una mujer y le dice, mi hija está enferma. Y Jesús le dice a esa mujer, no es lícito quitar el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, porque esa mujer no era judía. Pero ahora Jesús va con ellos a este hombre que no es. ¿Qué pasa? Que Jesús hace aquí la excepción de personas. Oiga, escúchame, que a veces los pastores nosotros también a veces tenemos que defendernos en ciertas ocasiones. Oiga, pastor, pero usted está tratando aquí, está permitiendo aquí, pero a mí me dijo así. Y uno dice, mira, Jesús fue con ellos. Hermano, hay cosas donde uno realmente tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo. Y una cosa le digo, Dios no es tan rígido como nosotros pensamos. Dios es rígido con respecto al pecado. Sí. Eso no hay trance. Sí. Pero Dios no es tan rígido, hermano, que decir sí o no. Aquí Jesús fue con ellos. ¿Por qué? Porque le construyó una sinagoga. No. Aquí es lo que hay interés de Jesús, ¿no? Esos mismos judíos tal vez en aquella sinagoga, tal vez los que iban allí jamás iban a reconocerlo a él como Mesías. Pero Jesús fue con ellos. ¿Por qué Jesús fue con ellos? Primeramente porque Jesús tiene empatía. Algo que a veces que en el mundo no se encuentra y a veces dentro de la iglesia menos tampoco. Empatía significa ponerse en el lugar de otro que está sufriendo. Empatía. ¿Por qué Jesús fue con ellos? Jesús fue con ellos porque este hombre amaba a su siervo. Porque encontró, ¿verdad?, algo en el corazón de este romano que lamentablemente no estaba en los corazones de muchos romanos. Jesús fue con ellos, aleluya, porque había una necesidad. Y note que el mismo Jesús trató a una persona de una forma y trató a otras personas de otra manera, porque Él es Dios. Nosotros vamos a ser muchas veces juzgados porque tratamos de forma diferente, mismos los pastores de una manera u otra. Amén. Sin rechazar a nadie, porque eso también, no podemos rechazar a nadie, pero recuerda que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Jesús fue con ellos, Él tenía empatía. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, note el conocimiento que este centurión tenía. Un conocimiento de Jesús que probablemente esos líderes, esos ancianos judíos no tenían. Y que muchos de los que estaban con ese centurión no tenían. Que allí el que estaba no era un simple hombre. Que el que estaba allí no era un simple hombre. Que era el Señor, que era Dios, que era el Mesías. No soy digno. Aunque los judíos habían dicho, es digno que le dejes lo que te pide, el mismo centurión dice, no soy digno. Y envió unos amigos, ni siquiera fue él. Escuchen nuevamente esto, no estamos hablando de un judío, no estamos hablando de un gobernador judío, estamos hablando de un centurión romano que podía decir que venga fulanito ahora aquí y ¿por qué no está aquí ya? A ese punto de autoridad y de poder. Sin embargo, este hombre tenía un conocimiento de Jesús que ya nosotros debemos de tener. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de conocerte, porque tú eres el Señor. No soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco. Y ese es el primer paso, hermano. Escuche bien, hermano, iglesia. El primer paso para entrar en el reino de los cielos es reconocer que no merecemos entrar en el reino de los cielos. El primer paso para entrar en el reino de los cielos es que no merecemos entrar en el reino de los cielos. Porque somos malos, porque tenemos mucho pecado, porque somos muy débiles, porque nos equivocamos muchas veces.
Hoy le decimos al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón, llenamos nuestros labios, ¿verdad?, de adoración y alabanza, y mañana le damos la espalda a Dios. Mañana pecamos y hacemos cosas terribles. No somos dignos. No somos dignos. No somos dignos ni siquiera de estar en esta mañana aquí. Y usted dirá, pero si esto es un local, pero es la casa de Dios. No somos dignos de adorar a su nombre, de adorar a Dios. No somos dignos ni siquiera de participar en las ofrendas y en los diezmos. Todo lo que nosotros tenemos es un privilegio que Dios nos ha dado por su pura misericordia, por el amor que Dios nos ha dado. Cuando se nos caiga la moneda con respecto a esto, cuando se nos caiga, usted va a notar cómo realmente usted va a dar más para el Señor, porque no hay privilegio igual a el ser llamado hijo de Dios. Y un día, cuando usted se presente delante del Señor Jesús y vea su gloria, su poder y su autoridad, y Él diga, ven, mi buen siervo fiel, usted va a decir, Dios mío, qué privilegio tan grande. Pero ese privilegio ya usted lo está viviendo hoy aquí. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, mire, pero di la palabra y mi siervo será sano. El conocimiento que este hombre tenía de Jesús no era solamente que él tenía poder para sanar, sino que también era alguien con mucha autoridad. Aleluya. Del que el centurión dice, no me siento digno de acercarme ni estar cerca de ti. La humildad precede al milagro. La humildad precede al milagro. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humildad precede al milagro. Señor, yo no soy digno de que me provea. Yo no soy digno, Señor, de que me ayudes, Señor. Yo no soy digno, Señor, pero también sé que tú me amas. También sé que tú me amas. No soy digno de tu amor, pero gracias por amarme. Ayúdame en esto. Y él dijo, di la palabra. Y aquí encuentra usted el texto donde aparecía al principio. Di la palabra, di la palabra. Di la palabra. Solamente di la palabra, habla. Ni siquiera le dice qué palabra, dice, di la palabra, lo que tú quieras, dice, y yo sé, mi siervo será salvo. Qué fe tan poderosa, ¿verdad? Qué fe tan grande tenía este centurión. Di la palabra, solo dila. Y yo sé que mi siervo va a ser sano. Con que tú hables, todo va a cambiar. Con que tú digas algo, todo va a ser transformado. Con que tú digas algo, mire, el conocimiento que tiene este centurión, cuanto más lo pienso, más me impresiona. Él sabía que ahí estaba el verbo de Dios. Él sabía que ahí estaba el Dios creador de los cielos y de la tierra. Que cuando Él dice algo, algo acontece, aleluya. Sí. Di la palabra y va a acontecer. Di la palabra y mi siervo va a ser sano. Pero note lo siguiente, el versículo siguiente, mire qué dice. Versículo 8. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él habla de su experiencia con autoridad y él tiene esa autoridad y vamos, como para decirle que no a él. No, yo no tengo ganas. ¿Cómo que no tiene ganas? Un par de azotes ahí, ¿verdad? Y él conocía lo que era autoridad. Y nosotros debemos de tener en cuenta quién es autoridad. Hay gente que quiere tener autoridad, pero no se somete a la autoridad. Cuando nosotros llegamos acá a Suiza, lo primero que nosotros enseñamos a la iglesia, y seguimos enseñando, que nosotros nos tenemos que someter a las autoridades establecidas que hay en la tierra, bendito sea el Señor. Entonces, si las autoridades que están en la tierra aquí dicen que hay una serie de impuestos que hay que pagar, hermanos queridos, amados, hay que pagarlos. Y el mismo Jesús pagó impuestos. Pero es que nosotros no tenemos peces para sacar los impuestos de la boca de los peces. El Señor te va a proveer, pero usted tiene que tener la disposición de afrontar, ¿verdad? Y someterse a las autoridades de la tierra. Hay que someterse a las autoridades de la tierra, que son establecidas por Dios. Y hay que someterse también a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia, ¿verdad? En base a lo que estábamos hablando con respecto al amor y al respeto. Amén. Versículo siguiente, 9, dice que al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mira, hermano,
pocas veces, o creo que es la única vez donde Jesús se maravilla. Porque Jesús es Dios y Jesús lo sabe todo. Se maravilla de que al ver la fe de este hombre, contra, pero ¿cómo es posible? ¿Qué fe, qué seguridad, qué certeza tiene este hombre y no es judío? Y no es judío. Más fe que los apóstoles que habían visto a Jesús. Muchas veces le tiene que decir a los discípulos, hombres de poca fe, ¿sí o no? Hombres de poca fe. Y algunos vienen incluso y le recriminan, Jesús, tus discípulos no tienen fe. Y Jesús dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Fe en que en la autoridad de Dios. Fe en la autoridad de Dios. Fe en que Dios está en su trono. Fe en que Dios está en su trono. Fe en que Jesús está gobernando la tierra y los cielos y todo lo demás. Oh hermanos, que nosotros en esta mañana podamos tomar un poquito de esa fe del centurión para vivir en paz y en tranquilidad, porque el Señor sigue en su santo trono. Él domina sobre todo el universo, aleluya. Él sabe lo que está aconteciendo en cada molécula, en cada célula de este universo. Él tiene el control y nada acontece sin que Él quiera que acontezca. Que nosotros podamos tener esa fe, hermano, que cuando, aleluya, Él quiere que se haga algo, hermano, nadie va a impedir que haga, aleluya, que se haga lo que Él quiere. Y si Él no quiere que algo no se haga, nadie va a impedir que eso acontezca. Porque Él sigue en su trono. Pero nosotros, hermanos, estamos siempre, ay, pasó esto. ¿Y dónde está Dios? Y me dice, me pasó esto, tengo esta enfermedad y ya dejo de orar, dejo de buscar al Señor, dejo de leer la Biblia, me dejo de congregar. Cualquier cosita, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra fe? Este hombre dice, tú tienes autoridad, di la palabra. Porque nada va a acontecer si tú no lo dices. Y todo puede cambiar si tú hablas. Y Jesús se queda maravillado. ¡Wow! ¡Cuánta fe! Dale el siguiente texto. En Marcos 8, 11, 12, que es donde aparece esta historia también del centurión, Marcos acrecenta, ¿verdad? Añade esta historia y dice, os digo, esta es la misma historia del centurión, pero añade esto, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Cuántos son aquí del oriente y del occidente? Aleluya. La mayoría de nosotros somos del occidente, ¿verdad? Del oriente estamos hablando ya de la parte de Turquía para allá, casi todos somos del occidente. Nosotros somos de los que Jesús está hablando aquí. Cuando dice aquí occidente, aquí está Lenny, aquí está Jorge, aquí está Josué, aquí está Jasmine, aquí estamos todos nosotros. Aquí occidente estamos nosotros, aleluya, los que somos de occidente, dice. Os digo que vendrán muchos del oriente y occidente, dice, y se sentarán, aleluya, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Saben qué? Aleluya. ¿Usted ha ido a alguna fiesta, alguna boda que cuando usted le dice, mire, su asiento reservado es este? ¿Verdad que sí? ¿Ha ido? ¿Alguna vez ha ido a algún lugar para ir a comer lo que sea y te han dicho, no, usted no tiene... usted reservó, no reservó, también ha ido, también me ha pasado. Es que hay que reservar aquí. Disculpe, entonces usted no puede llegar así. No, pero espérate un momento, ya que estoy aquí, no, pero es que no hay mesa, no hay silla, no hay pista libre para jugar a los bolos. No puedes jugar. No, pero ya que estoy aquí, ¿cuánto hay que pagar? No, pero es que no, porque ya está reservado a otra persona. Aunque usted sea el rey de España, ya está reservado para otra persona. No puede entrar. Pues hay una silla en una mesa que tiene un cartelito y tiene el nombre de David Fleita, esperando por mí. Gloria. Y para él, cada uno el suyo, pero lo mismo. Yo espero que cuando levante mi cabeza, después de sentarme en la silla, en la mesa de la boda del Cordero, pueda hacer así, haga así. ¡Ey! ¡Sisto! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo? ¡Gloria a Dios! Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Te imaginas qué conversaciones vamos a tener nosotros con esa gente? Oye, Abraham, escúchame, ¿de verdad tú te estás de matar a tu hijo?
Entonces, piensa que nosotros estamos cerca de ti, la arriba. Amén, claro que sí. Yo creo que sí. Yo pienso Ay, también. pobre pastor, ni allá se sabe. Ni allá se sabe. No, pero ustedes serán transformados. Aleluya. Nosotros arriba. Pero escuche esto. Pero escuche este texto, mire, dice. Mas los hijos del reino. Escuche esto porque esto tiene que ver un poco con lo que se ha estado hablando del tema de Israel. Y si Dios quiere, el próximo viernes hablaremos un poquito más sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con Israel? Mas los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Se supone que los hijos del reino, no. Se supone que los hijos del reino deben estar con Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos del reino son aquellos que estaban destinados para entrar y celebrar las mesas, las bodas del Cordero junto con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí serán el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros poder entrar en el reino de los cielos es por medio de Jesús. Este centurión tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Y muchos judíos de los que estaban allí al lado de él, muchos no tendrían su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Mesías. Escuchen, vean bien ahí. Los hijos del reino. ¿De qué reino? De las tinieblas. Los hijos del reino, aquellos que estaban preparados para estar en esa celebración, no estarán. Aleluya, gloria a Dios. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Es verdad. No importa de qué tribu seas, no importa de qué religión seas, no importa si vienes, tu sangre es casi 99% de Abraham, no importa. Si no crees en Jesús, si no crees en la puerta, si no pasas por la puerta que es Cristo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Es verdad, Jesús. Vamos con el siguiente versículo para terminar. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y nada más se sabe del centurión. Pero aquel siervo fue sanado, no por la fe del siervo, Sino por la fe del centurión. Dios puede hacer milagros a otras personas por medio de nuestra fe. Amén. Verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa? ¿Que porque yo me salvo toda mi casa se va a salvar? No. Pero sin duda, mi familia está más cerca de Dios si yo le creo al Señor. Sí. Y porque yo voy a estar pum, 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 de rodillas, orando, Señor, 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 Señor. Hermano, Dios escucha. Di la palabra, Señor. Ponte en pie en esta mañana, aleluya. Di la palabra. Di la palabra, di la palabra.